Bueno, a mí me gustaría que nos explique un poco, amigo Rodrigo, trate de no tirar nada, acá las cosas son, ¿cómo se llama? No son irrompibles. ¿Por qué eligió este tema y no otro, por ejemplo, de esos que casi caen solos, ¿no? La memoria de Gieco, alguna canción de Víctor Heredia, alguna de Quilapayún, pero eligió este tema y no algo que podría decir, esto va, tuc, entra como, va como por un tubo acá, ¿no? Como Piña. Como Piña. Como Felipe Piña. Ahí está. En realidad está relacionado. ¿Sabe por qué? Mire, este álbum de Sui Generis tiene algunas canciones que fueron censuradas en la época de la dictadura. Por ejemplo, Botas Locas. ¿Se acuerda? Sí, sí. Este tema es del mismo álbum. Sí, habla de la censura con el señor Tijeras. Sí, el álbum, no este tema. No. Este es El Tuerto y lo Ciego. A mí me gusta porque me hace recordar un poco a esa época. Mi infancia fue en los 70 y fue muy cerca ahí de la zona del Congreso. Y siempre me acuerdo, como hablando de jóvenes barbudos, cuando hablamos de los que tomaron esa isla en el Caribe llamada Cuba. Bueno, pero estos no tomaron ninguna isla, pero iban con la guitarra a la plaza y cantaban estas canciones de Sui Generis en esa época. Y me acuerdo, yo era chico y vi operativos donde se los llevaban. Pero para mí esos pibes que estaban ahí... Tal vez me vio a mí algún día, ¿Sabe que ahí estaba mirando las redes sociales y busqué una foto suya y la encontré? Pero ahí está con una campera verde estilo Fidel Castro, unas chascas al estilo Cafulcurá. ¿A usted se lo llevaban? Tal vez se refiere a una foto que estoy con mi hermano, así, cuando estaba haciendo la conscripción y yo al mejor estilo... Viendo esa foto, digo, ¿a cuál movimiento guerrillero pertenece? Yo ya esto se lo digo en serio y no quiero ser autorreferencial y lo voy a hacer muy corta. Yo ya me había decepcionado a esa temprana edad de lo que en ese momento era la política y la efervescencia. Entonces yo me dedicaba mucho más al rock. A la música, y de ahí mi pelo largo, y de ahí no tenía barba porque por ahí andaba por los 16. No tiene por qué andar justificándose tampoco. Pero, y otra cosa más, pero cuando... le digo, mi pelo largo me costó más de una noche y más de esos operativos Racias. en que nos levantaban y tal vez usted miraba mucho más joven cómo a los se celulares, llevaban en los celulares. a su futuro amigo y coequiper, se lo llevaban de alguna plazoleta por estar cantando este tipo de canciones. Usted dice, no quiero ser autorreferencial. Todo el mundo que dice eso es porque va a ser autorreferencial. Claro, entonces más bien. Es una incoherencia total. Pero se lo digo vida, ya. Prácticamente mi vida es un oxímoron con... Bueno, mire, este tema que escuchamos recién, El Tuerto y el Ciego, hace referencia a Casandra, que en la mitología griega era una sacerdotisa de Apolo, con quien pactó a cambio de un encuentro carnal. Vamos a ponerle... Estoy buscando las palabras para... el horario, la gente está comiendo, por ahí está la familia, ¿no? Pactó la concesión del don de la profecía. Pero ese don se transformó en una maldición cuando Apolo, que estaba enamorado de ella, al no ser correspondido, le impuso la condena de que nadie creería en sus predicciones. Entonces andaba Casandra pronosticando eventos, por ejemplo, la caída de Troya. Le decía a los troyanos, no agarren ese caballo que adentro está lleno de guerreros. Calla, ¿qué sabés? Que saquen esta Vos que no acertaste una. Así que, y pasaba eso. La tomaban como una especie de Pipita Higuaín de las profecías. Le decía, por ejemplo, a Héctor, Héctor, no vayas a pelear con Brad Pitt, no, con Aquiles. Con Aquiles porque te va a matar. Claro. Y ocurría lo que ella decía. Y después decía, ¿saben qué? A Troya la van a destruir. ¿Cómo van a destruir Troya? Bueno, todo lo que ella decía pasaba. A veces veo que están las profecías que siempre se terminan... Las profecías autocumplidas. Cumpliendo, exactamente. Y este álbum donde está este tema, Instituciones, era el álbum que le cambiaron el nombre a Pequeñas Anécdotas de las Instituciones porque a la Junta no le gustaba Instituciones. Se ve que agregándole esas palabras, como que atenuaba un poquito. Son algunas anécdotas, no es que vamos a... Y Botas Locas está también en ese álbum y también lo cambiaron para poder pasarlo y difundirlo. Pero volviendo al tema de
derechos humanos en Neuquén, estamos hablando del rol de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el Alto Valle. La delegación trabajó prácticamente en 3 frentes principales. Uno era la documentación de las denuncias, recopilando testimonios, denuncias de desapariciones, casos de tortura. Y después, todo este registro se utilizó para presentar pruebas ante organismos nacionales e internacionales. Obviamente, organismos nacionales, a excepción de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, prácticamente nadie le daba difusión a estos temas en el ámbito local. Pero sí tuvo mucho eco en el ámbito internacional. También otro de los roles de la Asamblea era acompañar a la familia, brindando apoyo emocional, apoyo jurídico, haciendo pedidos de habeas corpus que muchas veces no daban ningún tipo de resultado, especialmente a toda la gente que se enfrentaba a la desesperación de esa incertidumbre de tener un familiar o desaparecido o detenido. Este acompañamiento incluía las gestiones legales, tratar de visibilizar las demandas, publicando en algún periódico que se atreviera. Eso también vamos a hablar, muy pocos periódicos se atrevían a hablar de estos temas. Acá en la región hubo una honrosa excepción. Después también estaba otro rol bien predefinido de la gente de la Asamblea, era la difusión, como dijimos, de todo lo que estaba pasando, difundir la realidad del terrorismo de Estado en Neuquén y el Alto Valle, enviando informes a organismos internacionales como por ejemplo Amnesty International o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tarea que en un principio no era sencilla porque la gente estaba muy acostumbrada a que el militar era vecino, el que a convivir, y le costaba creer entendiblemente, sobre todo en un principio, que se estuviese hablando de los mismos militares con los que se convivía, ¿no? Que fueran capaces de hacer ese tipo de cosas. Fue todo un periodo, había todo como una resistencia a creer que eso pudiese ser posible. Claro, exactamente, porque Neuquén, zona de frontera, lleno de destacamentos militares distribuidos por toda la provincia, y era muy común que, por ejemplo, en la escuela de la ciudad, del pueblo, convivieran los hijos de la población civil con los hijos de la población militar. Iban a la misma escuela, tenían la misma maestra. En algunos casos eso ayudó un poco, más que nada para las averiguaciones, pero no siempre. Pero después estaba otro componente, que había un grado grande de población migrante que vino por otros motivos, por ejemplo, la construcción de las represas, las obras de infraestructura. Una cantidad de gente muy grande que se afincó en Neuquén entre los censos de los 70 y de los 80. Creo que fue el periodo de crecimiento poblacional en porcentaje más grande de Neuquén, incluso más grande que de esta última década, donde hubo un crecimiento del 30 y pico %. Justo el otro día estaba mirando las estadísticas de los censos. Tenemos las dependencias del Obispado de Neuquén. La primera reunión allá en el 76 nucleó a 13 personas. Después quedó constituido un grupo estable un poco más grande, tampoco muy grande, eran más de 20 personas. Pero esa colaboración entre la Asamblea y la Iglesia permitió que el movimiento tuviera un impacto más significativo. O sea, las reuniones en el obispado no solo ofrecían el espacio seguro para las víctimas, sino también que articulaban la resistencia en otras localidades donde había gente de la iglesia, especialmente en, por ejemplo, lugares como Cutralcó, Bariloche, Roca. Lugares que estaban alineados a la idea de Jaime de Nevares. 2 años más tarde se forma o se constituye el movimiento de Madres de Plaza de Mayo como grupo local, o sea, ya estaba a nivel nacional, pero el grupo local neuquino, del Alto Valle en realidad, de las Madres de Plaza de Mayo. Costó unos años más que se formalice legalmente, pero ya empezaron las primeras averiguaciones y la resistencia que se dio en estos lugares tuvo características propias, con una población donde había muchos migrantes internos, externos también, de Chile,
Don Jaime ya había estado colaborando con la migración chilena en el año 73, luego de la toma del poder de Pinochet. Y todas esas estructuras, especialmente los migrantes, que no tenían las estructuras tradicionales de otras provincias más antiguas, también hicieron de esta provincia, de este movimiento, una particularidad. Permitió una organización más participativa, más horizontal, donde estaban activistas, gremios, estudiantes, comunidades mapuches, y todos articulados en la defensa de los derechos humanos. Por eso Neuquén se convirtió prácticamente en un caso único en ese momento dentro del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos. Por ese motivo se la menciona como capital de los derechos humanos, combinando el liderazgo primero de don Jaime de Nevares, que era el de la iglesia local, y pasar a tener una voz más firme que en otros lugares no tenían. Si me permite, quiero hacer una mínima, muy pequeña, no sé si aclaración, pero a diferencia de lo que últimamente se ha querido instalar y mucha gente cree, cuando se conforma la Madre de Plaza de Mayo, no es una organización que tuviese una línea ideológica previa a eso. La conformación del grupo de Madres de Plaza de Mayo tiene en su inmensa mayoría que ver con mujeres que no tenían ningún tipo de participación política. Sí, en la mayoría de los casos sí sus hijos, pero también en muchos casos hijos que tampoco tenían una gran participación política y que por figurar en una agenda o alguna cosa así, o haber ido alguna vez a un acto, o tener un libro inconveniente encima en un operativo, terminaban desapareciendo o siendo detenidos durante mucho tiempo sin causa, y de ahí se empiezan a organizar estas mujeres. Y en muchos casos después, luego sí, con el correr de los años, estudiando la lucha de sus hijos, y muchas de ellas han tomado una postura ideológica, si se quiere, pero que, insisto en eso, a diferencia de lo que mucha gente cree, no era una organización de tipo ideológico, y mucho menos como peyorativamente, muchas veces se lo dicen, eran madres de terroristas que deberían haber cuidado a sus hijos, bla, 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 con lo cual también se justifica cosas, como por ejemplo que un tipo como Astiz haya operado de Judas y siendo parte del operativo que termina con la muerte de la primera madre de Plaza de Mayo, que funda Plaza de Mayo en Buenos Aires, que es el caso de Azucena Villaflor. Usted sabe que los secuestros, muchas veces cruentos, efectuados por uniformados, algunas veces también de civil, en las casas, en la vía pública, en los lugares de trabajo. Pero lo que distinguía a este tipo de hechos de otros es la pérdida de toda referencia acerca del secuestrado y del secuestrador. Esa fue una de las tareas que justamente la Asamblea trató de cubrir, tratar primero de contener a las víctimas, pero después tratar de averiguar qué fue lo que había pasado. Había una red de contactos bastante interesante y justamente lo que usted mencionó de que tal vez en algún lugar, no sé, por ejemplo en Zapala, en la cordillera, había algún militar, el militar tenía un hijo que tenía de compañero una persona que andaba buscando a otra persona, entonces todos esos nexos a veces ayudaban y bueno, y todo se centralizaba en esos momentos. La única manera de poder averiguar algo era justamente a través de esos contactos que articulaba la Asamblea Permanente del Valle. A veces pasaba de que algunas violaciones a los derechos humanos afectaban a personas que eran públicas y eso a veces también ayudaba un poco porque se podían activar contactos que pudieran tratar de ubicar o tratar de obtener información de otra manera que si a lo mejor la persona no era tan conocida, donde la gente obviamente entraba en desesperación. Y usted mencionó el tema de las Madres de Plaza de Mayo, que en realidad tenían algunas diferencias de criterios para afrontar la resistencia. Diferencia de criterio con respecto a la gente de la Asamblea, pero sin embargo se pudo conformar un movimiento detrás de todo el planteo de aparición con vida, un criterio que pudiera tener presencia a nivel nacional, que se pudiera articular más allá de las diferencias de criterio, criterios que estaban articulados justamente por estas dos organizaciones y donde a veces lograban
publicar documentos conjuntos, como por ejemplo en el diario Río Negro, que era un diario de los pocos que se atrevían, y justamente lo que mencionamos, era uno de los pocos que se atrevía a hacer notas sobre este tema. Salían documentos que no se atrevían a publicar en Buenos Aires, salían publicados en el diario Río Negro. El diario Río Negro siempre les daba a las madres de Plaza de Mayo, o por lo general les daba la página central. El gobierno nacional, en principio, el gobierno militar, ¿no?, pudo neutralizar la visibilidad pública con respecto a lo que pasaba en el escenario nacional, pero no lo pudo lograr en el ámbito internacional, con la presencia de, por ejemplo, dijimos, de Amnesty International y también de muchos organismos que integraban la red internacional de derechos humanos. No podíamos dejar de hablar de este tema en este programa. Nosotros a veces tocamos temas que son más sencillos, en el sentido, como dijimos, de que como el transcurso del tiempo a veces borra el impacto emocional que provocan, pero como estos hechos sucedieron, digo, recientemente, de a poquito está empezando a dejar de ser tan reciente, pero son temas que hacen a la historia neuquina y no lo queríamos dejar de tocar. Son temas que hacen un poco a la idiosincrasia de la sociedad neuquina. En algún programa también vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de la cultura de la protesta o de la contracultura de la protesta, porque no es lo mismo, porque si no, cultura pareciera como que es el hábito de protestar. En cambio, contracultura ya es un movimiento de resistencia contra un sistema que se fortaleció justamente a través de estas actuaciones prácticamente únicas a nivel nacional en defensa de los derechos humanos. Nosotros nos tenemos que ir porque ya nos pasamos de tiempo, pero seguimos. Vamos así con otro tema que lo voy a mencionar. Este no es un tema tan conocido de León Gieco, pero sin embargo es un tema... Solo le pido a Dios. No. Este es un tema que estuvo prohibido también por la dictadura, al igual que muchos otros. Por ejemplo, el álbum de Sui Generis que mencionamos, del cual sacamos el tema del bloque anterior. Yo recuerdo la lista que hubo, que en algún momento el diario Clarín publicó la lista de cosas, y había, por ejemplo, intérpretes que no le prohibían un tema, estaba prohibido como intérprete. Qué sé yo, Pescado Rabioso, me acuerdo. Bueno, decía, si era una música, pero por las dudas, ¿no? Porque ahí podía haber o por una palabra. Claro, o algún mensaje subliminal, subversivo. Por ejemplo, ¿no? en este caso, este tema de León Gieco, el tema de los pajaritos, lo prohibieron por las dudas. Es una metáfora a la ley de la selva. Como se ve que no la entendían mucho, dijeron, por las dudas, la prohibimos. Convengamos que no era gente dada a comprender demasiadas metáforas. Nos vemos en el próximo programa. Pero cómo no. El gorrión le quitó la casa al hornero. Una vez de rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chanfle estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué vida es esta! Un cazador. Salieron a matarse todos los animales, salieron a matarse todos los animales,
Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán